A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal si la antigua Roma no es para nada historia antigua? Que en realidad es como el ADN, el plano maestro de casi todo lo que nos rodea hoy. Bueno, de eso se trata este análisis. Vamos a ver cómo las huellas de un imperio de hace 2 milenios siguen súper presentes en nuestro día a día. Y esta frase de verdad le da justo en el clavo. Pone las cosas en perspectiva de una manera genial. Grecia era el cerebro, pura idea, pura filosofía. Pero Roma era los músculos, la que se encargaba de que las cosas se hicieran, de construir la estructura. Miren, para que quede súper claro, mientras los griegos estaban, digamos, en las nubes preguntándose por el cosmos y el gobierno ideal, los romanos tenían los pies bien puestos sobre la tierra, estaban literalmente pavimentando caminos, creando leyes que de verdad funcionaran para la gente, construyendo un imperio real, tangible. La diferencia es clave, no era solo pensar, era hacer, construir, ejecutar. Ok, la pregunta del millón es, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo es que una ciudad que empezó siendo chiquita termina dominando el mundo conocido? Pues la respuesta está en dos pilares, dos bases súper sólidas. Por un lado, su ubicación geográfica, que era un verdadero regalo, y por otro, una forma de gobierno que cambió las reglas del juego. A ver, su ubicación, como vemos aquí, no fue para nada una casualidad. Fue de hecho su mayor ventaja estratégica. Estar justo en el medio del Mediterráneo les dio una misión casi natural, convertir ese mar en su mare nostrum, o sea, nuestro mar. Esto les facilitó todo, el comercio, la conquista, la comunicación. Y claro, esa ambición se nota también en cómo evolucionó su política. No se quedaron quietos, empezaron con reyes, como casi todos, pero luego, ¡pum!, crearon algo totalmente nuevo, la República. Y finalmente, todo se consolidó en un imperio que, aunque autocrático, trajo un periodo de paz bastante largo. Un momento, detengámonos aquí porque esto es fundamental. Res publica, literalmente la cosa pública, el asunto de todos. Esta idea fue una verdadera revolución. De repente, el gobierno ya no era el rancho privado de un rey, era un asunto que le pertenecía a la ciudadanía. Y para manejar este asunto público, ¿qué hicieron? Crearon una estructura con poderes divididos que, bueno, se convirtió en la inspiración para muchísimos gobiernos que vinieron después. Tenían al Senado, que eran los que de verdad movían los hilos, a los magistrados, que eran como el poder ejecutivo, y a las asambleas ciudadanas, donde la gente podía hacerse escuchar. Ahora pasamos a lo que para muchos es el legado más grande y duradero de Roma. Y no es un coliseo ni una estatua. Es algo invisible pero poderosísimo, su sistema de leyes. Esto que ven aquí es un salto gigantesco para la civilización. Pasaron de leyes basadas en costumbres, que, seamos honestos, podían cambiar según quien mandara, a un código escrito. Las famosas 12 tablas. ¿Qué significó esto? Que por primera vez la ley era pública, era estable y cualquiera podía conocerla. Un cambio brutal. ¿Les suena algo de esto? Claro que sí. Es que son los cimientos de prácticamente todos los sistemas de justicia de Occidente. La idea de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, el derecho a tener tus propias cosas, que un contrato firmado se tiene que respetar, todo eso, todito, es herencia directa de Roma. Pero bueno, el ingenio romano no se quedó solo en las leyes y la política. Ellos construyeron, y lo hicieron pensando en que sus obras duraran para siempre. Aquí vemos otra vez esa mentalidad práctica. A diferencia de los griegos, que estaban obsesionados con la belleza perfecta, con la proporción ideal, los romanos eran ingenieros. Para ellos la pregunta no era solo ¿se ve bonito?, sino ¿funciona? ¿Aguanta? ¿Sirve para algo importante? Y para lograrlo, tenían un arsenal de innovaciones tecnológicas que eran de otro mundo para su época. Dominaron el arco y la bóveda para crear espacios interiores gigantes. Y sobre todo, inventaron el hormigón. Este material les permitió construir una escala que nadie había imaginado, desde acueductos que traían agua desde lejísimos hasta una red de caminos que conectaba continentes. ¡Una locura! Y esa mentalidad práctica se ve hasta en el arte. Es que miren la diferencia. Los griegos buscaban el ideal, el atleta perfecto, casi un dios. Los romanos, en cambio, querían la realidad. Esculpían a sus líderes con todo y arrugas, con la calvicie. ¿Por qué? Porque para ellos eso era símbolo de experiencia, de autoridad, de una vida vivida. Pero claro, con un imperio tan grande, ¿cómo mantenían a la gente tranquila? La respuesta es una de las frases más famosas de la historia. Pan y circo. Panem et circenses.
El Estado se aseguraba de que la gente tuviera comida barata y espectáculos masivos, como las carreras de cuadrigas o las peleas de gladiadores, para mantenerlos contentos y, sobre todo, distraídos. Y aquí está el punto clave. El entretenimiento no era solo diversión, era una herramienta de poder, muy bien calculada. Y esto, inevitablemente, nos hace pensar y nos trae una pregunta que sigue tan vigente como entonces. ¿Hemos visto esta misma táctica en otros momentos de la historia? ¿La vemos quizás hoy en día? Y con esa idea en mente, llegamos al final de nuestro recorrido. Porque todo esto que hemos visto, las leyes, la ingeniería, la política, no se esfumó cuando cayó el imperio, para nada. Sus ecos siguen sonando y muy fuerte en nuestro mundo. Esta es la idea central, y es muy potente. Roma no es algo que murió y ya. Su caída fue más bien una transformación. Todas sus estructuras, sus ideas, su idioma, se convirtieron en los cimientos sobre los que se construyó Europa y, por lo tanto, gran parte del mundo moderno. El ADN de Roma está literalmente por todos lados. Está en las palabras que hablamos en español, en francés, en italiano, está en la forma en que pensamos sobre la justicia, se ve en la idea de tener un senado o un parlamento, y está bajo nuestros pies en conceptos de ingeniería que todavía hoy usamos para levantar nuestras ciudades. Y así cerramos, con la gran pregunta que nos deja todo este legado. Roma nos enseñó que una civilización sólida se construye sobre dos cosas: leyes justas e infraestructura fuerte. La cuestión para nosotros hoy es si seguimos dándole a esos cimientos la importancia que de verdad merecen. Gracias por acompañarnos en este análisis. A ver,